Hola a todos y a todas, bienvenidos a Punto de Encuentro, una nueva entrega de esta actividad que organiza la Academia de Cine en conjunto con AMAE, que es la Asociación de Montadores Audiovisuales de España. En esta ocasión vamos a centrarnos en el mundo del cortometraje, también conocido como películas pequeñas o de corta duración, y más concretamente la labor del montador o de la montadora en el cortometraje. Bueno, yo soy Diego Sani, montador, director, productor de cortometrajes y otras cosas. Y voy a moderar la charla en la que nos acompaña Ana Bustamante, montadora de cine y televisión, que ha montado multitud de cortometrajes destacados, como Ráfaga de Vida Salvaje, por ejemplo, que ha sido premiado recientemente en importantes festivales como Clermont Ferrand o Málaga, y que además estrenó el año pasado La Asfixia, que es su primer largometraje como directora, si no me equivoco. Y en el otro lado tenemos a Pedro Collantes, montador también de larga experiencia en el mundo del cortometraje, ha destacado también en la dirección, con títulos como Of Ice o Atos and Nem, que bueno, logró estar en más de 90 festivales, donde obtuvo más de 20 y pico premios. Y además ahora justo está estrenando en Venecia su primer largometraje, El arte de volver, así que nada, también darte la enhorabuena por eso. Y Gracias. dar la enhorabuena y deciros que es un placer teneros a los dos aquí. Y nada, pues dicho esto, vamos a empezar con la primera pregunta, que es la eterna pregunta, que ¿es el cortometraje un formato o género en sí mismo o únicamente es una lanzadera hacia largometraje? Y sobre todo, ¿es importante seguir haciendo cortos cuando ya, digamos, ha dado el salto a los largos? A ver, yo creo que es un género en sí mismo, porque el formato es totalmente distinto, o sea, el lenguaje del corto no es el mismo que el lenguaje de un largo, así que es un género que yo creo que efectivamente te sirve como lanzadera, porque lo es así, más aquí. Yo vengo de Latinoamérica, aunque estudié ya finalmente aquí en España, en Latinoamérica la filosofía de cortos cuando yo estudié en Guatemala no existía. Tú te lanzabas y ya hacías un largo, porque como hay tan pocos recursos, cuando tienes algo, directamente haces un largo, ¿no? Y los cortos los conocí aquí más. Ahora en Latinoamérica ya se hacen más cortos que antes, pero yo creo que es un formato en sí mismo, o sea, y por supuesto que puedes seguir haciéndolos, aunque ya seas un director reconocido o lo que sea, sigues haciendo cortos, porque es una producción muchísimo más pequeña, más gestionable. Algunas historias no dan para hacer un largo y tienen que ser un corto. No sé, Pedro, ¿qué piensas tú? Sí, la verdad que yo estoy de acuerdo. Yo creo que el cortometraje es un formato propio. Es un poco, yo lo veo un poco como en la literatura, ¿no? La novela y el relato corto. O sea, son como dos géneros distintos. Y obviamente sí, el cortometraje tiene su propio, ya no a nivel visual o demás, porque cada proyecto se explora desde un enfoque diferente, pero a nivel de narrativa, pues no es lo mismo, ¿no? Construir una historia muy condensada en 15 minutos o 30 o lo que dure, que cuando tienes un recorrido más largo, ¿no? de narrativa en un largometraje. Yo creo que es un formato fantástico. Yo he hecho muchos cortos y los he disfrutado todos, y para mí ha sido una gran manera de aprender, y también sí que ha servido, como dices, de lanzadera de largometraje. O sea que yo creo que es las dos cosas. Es un formato propio y obviamente es el formato que te permite, si quieres luego hacer un largo, demostrar bueno, pues cierta solvencia como guionista, como director, porque al final lo que pasa a la hora de hacer un largo es que, claro, es una inversión de tiempo y económica bastante grande. Entonces es difícil que alguien eh, se arriesgue a producir un largo de alguien que no ha dirigido ni siquiera un corto, ¿no? Porque es difícil ver esa capacidad de llevarlo a buen puerto, por decirlo así. Y luego el tema de, una vez que ya es un director consagrado, que ya ha hecho varios largometrajes, hacer un corto, yo la verdad lo veo perfecto. O sea, yo lo veo también, como decía, como en la literatura, ¿no? O sea, hay gente como, qué sé yo, como Murakami. A mí me gusta mucho Murakami, que publica novelas y sigue publicando un montón de colecciones de relatos cortos. Yo lo veo así. Por ejemplo, este año en Venecia está Almodóvar con un cortometraje. O sea que yo lo veo perfecto. Creo que no, como autor o como creador, no tienes por qué estar limitado a que si una vez que ya estás haciendo largometrajes, hacer un corto es como si fuera un paso atrás o algo así. Para nada. Yo creo que son dos formatos distintos, y según la historia que quieras contar, se encaja mejor en uno o en otro. Sí, es un poco
con lo que ha dicho Ana sobre que allá de donde viene ella, que no está muy explotado el formato corto, no sé si porque igual no hay universidades o escuelas de cine donde la gente pueda probar o aprender a hacer cosas, y también un poco teniendo que ver con lo que has dicho de Almodóvar, digamos, el corto muchas veces, o por lo menos aquí en España, está un poco asociado para el público general a cortos de escuela, ¿no? Pues bueno, pues es una cosa que tengo que hacer como una práctica para ensayar, para poder hacer cosas. Pero bueno, luego tenemos el caso, yo que sé, Javier Fesser, que este año ganó el premio de mejor corto, o Almodóvar que sigue haciendo cosas. Entonces, no sé hasta qué punto pensáis que está asociado al mundo universitario o al mundo de escuela de cine o a una cosa profesional, ¿no? Bueno, sin duda empiezas en la escuela de cine y efectivamente, de hecho, ahora en Latinoamérica hay más cortos porque ya hay más escuelas de cine. Sin duda va ligado a eso, porque en una escuela es muy difícil que en tus primeros años te digan, sí, hagan una peli. Pero, pero no es solamente eso. O sea, sí, es como un punto de partida y es un punto de partida que también es interesante para ti como director, montador, fotógrafo, porque es algo más reducido, más gestionable. Tus errores no van a ser tan gigantescos como si te metes a hacer un largo. Y sí, es una buena plataforma de aprendizaje, pero no se puede limitar nada más a eso. Sí, claro, yo estoy de acuerdo. Yo creo que obviamente sí, el corto donde más se hacen cortometrajes es en el ámbito de las escuelas de cine y de la educación de cine, ¿no? Para, como dice Ana, no solo como director, sino todas los departamentos, ¿no? Para practicar, para aprender, para crecer como profesional, pero luego también hay cortos de grandes autores consagrados o los primeros trabajos de directores que luego han tenido una carrera fantástica en el largometraje y ves esos trabajos y son, o sea, quiero decir que aparte de, obviamente hay muchos cortos que se hacen en el entorno de escuelas de cine, hay otros cortos hechos fuera de ese entorno que para mí a veces son películas maravillosas. O sea, yo muchas de mis pelis favoritas son cortos más que largos. Y hay, por ejemplo, estas películas que se han hecho alguna vez, que son como colecciones de cortos, ¿no? Y que a veces llaman a directores ya conocidos que han hecho largometrajes y les ofrecen, como estas que hay de París, ¿no? Paris Je t'aime y estas. Algunos de esos cortos en esas películas a mí me parecen películas fantásticas, ¿sabes? De 15 minutos o de 20, pero maravillosas. Y ya a nivel práctico, en vuestra experiencia con otros formatos, no sé si habéis montado publi, videoclips, imagino que sí, como también largos y series. ¿Qué diferencias veis respecto al montaje de montar en cortos o otros formatos? Y si es o no más sencillo como montador estar presente o aportar ideas y soluciones desde la concepción del guión o en la preproducción, o sea, muchísimo antes del rodaje, cuando todavía se está un poco planteando todo, con conversaciones con el director o no. En un corto, a diferencia de otros formatos donde igual es más probable, pues yo que sé, que te llamen de un día para otro y no y te encuentres el material ahí, ¿no? Y ves soluciones que podías haber anticipado de mucho antes, ¿no? ¿Creéis que en el corto eso hay más oportunidad para hacer eso? Yo creo que depende del equipo de trabajo con el que estés. O sea, da igual si estás haciendo un largo, un videoclip o lo que sea, o un corto, depende del equipo. Si el equipo pues es riguroso y es ordenado, pues tú vas a tener como montador más posibilidad de estar en la pre. Pero si eso no ocurre, pues es que no ocurre en ninguno de los formatos, ¿no? Creo yo. Sí es cierto que si estamos en el ámbito de la escuela, pues sí, inevitablemente en el ámbito de la escuela, pues sí, vas a estar súper involucrado en todo. Ya al salir de la escuela la cosa es distinta. Yo creo que es más parte, forma más parte de la gestión de los equipos que del formato. ¿Diferencias a nivel práctico de montar una cosa u otra? A nivel igual de logística, de organización, digamos, a nivel del proceso, ¿encontré mucha diferencia entre el corto y el resto de formatos? Bueno, yo sí, o sea, yo creo que lo que ha dicho Ana es así. No depende a lo mejor tanto de que sea un corto, un largo, una serie o un videoclip, sino del proyecto en sí, de cómo se gestiona efectivamente, de en qué momento incluyen al montador en el equipo, ¿no? Si se hace desde antes del rodaje o si se hace después, si se tiene en cuenta cosas que pueda el montador o la montadora aportar a nivel de, pues eso, de previo al rodaje, ¿no? Desde el guión, decir, bueno, quizás
algunas sugerencias, tal. Otras veces, pues no, pues tanto en un corto como en un largo, como en una serie, te puedes encontrar, como dices tú, de, oye, ya está aquí el material y empieza cuanto antes, por favor. Entonces sí, yo creo que es eso, depende mucho más del proyecto en sí y de la producción. Lo que quizás sí que a lo mejor se puede diferenciar, así en términos generales, que también luego depende de cada proyecto, es que el corto quizás tiene, por decirlo así, al ser una producción normalmente más pequeña, y tiene quizás unos plazos un poquito más laxos a lo mejor, y está a lo mejor también asociado a veces a una búsqueda por parte del creador, porque suele ser a lo mejor unos primeros trabajos y todavía se está buscando, se está explorando un lenguaje, cosas, y entonces sí que a veces eso puede hacer que el proceso de montaje sea más abierto en ese sentido, ¿no? Que no sea tan ir a resolver rápido las cosas porque hay un plazo y hay que emitir esto en una televisión o lo que sea, sino que a veces se puede tener a lo mejor más tiempo para que el montador o la montadora aporte más búsqueda y más exploración en el proceso, quizás. Yo estuve pensando mucho esta pregunta y, y realmente es que a mí todas las producciones, al ser una producción pequeña, entonces te dejan menos tiempo para hacer ciertas cosas. O sea, parecería que como es pequeña, o es mi experiencia, parecería que como es pequeña vas a tener más tiempo para montar. Pero al final resulta que como es pequeña, los productores dicen, pues ya está esto en tanto tiempo. Entonces es como, pues sí, es más gestionable porque tal vez el material no es tantísimo, pero los productores siempre gestionan el momento para acotar como muy bien los tiempos y al final yo he montado más o menos en el mismo ritmo, ¿no? Que, por ejemplo, en los largos he tenido más tiempo. Ha sido como curiosa mi experiencia en ese sentido. ¿Creéis que es una cosa presupuestaria o es también porque le dan menos importancia también muchas de los productores a que el producto esté acabado como debe estar acabado? A nivel de calidad técnica, de tal. Ya. No, yo creo que es presupuestaria. Sí, yo también. Yo creo que, por lo menos en mi experiencia, siempre ha sido por una cosa de presupuesto. Bueno, o sea, en realidad lo que ha dicho Ana es verdad, que es que depende mucho del proyecto. Hay cortos que hay mucha prisa y hay largos que hay mucho más capacidad para explorar, probar diferentes vías, dejarlo reposar, volver más adelante y viceversa, ¿no? Hay veces que no, que es que depende mucho de cada proyecto, ¿no? Y de dónde, cuál sea el canal de salida que tiene o si las fuentes de financiación imponen unos plazos y entonces ya es inamovible y por eso los productores no tienen más remedio, que es que tiene que estar listo porque hay que entregarlo a X, ¿no? A donde sea. Sí, a mí me ha pasado eso todo el rato. Claro, exacto. ¿Y os ha pasado de volver a tener que abrir un proyecto por esto que decide que se hace algo con prisa para llegar a cierto plazo y después tener que volver, digamos, de alguna forma a rehacerlo cuando ya ha reposado, tal? ¿Os habéis encontrado con alguna situación de ese estilo? Sí. Bueno, yo es que mi largo es un largo documental y ese lo montamos en muchos años. Y lo abríamos, lo cerrábamos, lo abríamos, lo cerrábamos, lo monté y lo dejábamos reposar y luego otra vez era como a fuego unos meses, pero también tenía que ver con temas de presupuesto. Sí, claro, yo creo que eso es mucho más común en documental también. Yo eso sí me lo he Sí, encontrado mucho en documental, tanto en largo como incluso en alguna serie, de poder de repente abrir, ¿no? Y volver a remontar alguna cosa. Más en los largos documentales, sobre todo. Yo creo que eso es muy común, ¿no? Y ahora que lo pienso, y en los cortos también. Eso yo creo que se da mucho porque, claro, en los cortos a veces se va precisamente con prisa a lo mejor para llegar a un festival o una cosa o por un plazo de una ayuda y entonces hay que entregarlo en X tiempo y luego se hace la primera proyección del corto en un festival y como también hoy día, digamos que no es tan, con todo el mundo digital y tal, no es tan difícil de repente, hay 3 cositas que quiero cambiar que he visto en la proyección en sala, porque a veces pasa con los cortos también, que por la limitación de presupuesto no tienes tanta oportunidad de ir a una sala a verlo antes de verlo en una sala con público y tal, entonces a veces pasa que la primera proyección que ves en pantalla grande con el sonido bien y tal es ya con un público en un festival y entonces el director o la directora quiere retocar alguna cosa y se vuelve y se hace otro DCP después. Habitual, sí. Sí, Vale, pues volviendo un poco a lo que tú comentabas antes de, bueno, que todos sabemos que el mundo del cortometraje es duro porque no hay presupuesto, porque no hay muchas vías de exhibición tampoco, ni ventanas, pero yo a veces pienso que también eso puede ser como una ventaja a la hora de
de contar con mucho más libertad creativa, que es lo que tú comentabas, de que, bueno, de que a veces pues, puedes probar más cosas o los directores están más abiertos también, a veces también por inseguridad suya, porque al final no dejan de ser directores que igual la primera cosa que hacen o la segunda, entonces todavía pues digamos que se fían un poco más de a ver qué les puedes ofrecer. Entonces, ¿creéis de verdad que el corto es una vía para poder, donde el montador tiene mucha más, digamos, importancia o se respeta más y puede, digamos, involucrarse más y aportar más? ¿O habéis vivido siempre, cuando habéis montado otros formatos, de la misma forma? Creo, volvemos a lo mismo, depende mucho de cada proyecto. Cada proyecto tiene una naturaleza diferente y cada director o directora tiene su forma de trabajar con el montaje ¿sabes? A veces es un proceso mucho más abierto, mucho más de, como digo, de explorar, colaborativo. Pero sí que es verdad un poco que, por lo que dices tú, por la naturaleza del corto, de ser normalmente primeros trabajos, donde se están todavía probando cosas, explorando lenguajes y demás, pues a veces sí que hay como ese acompañamiento un poco de director, montador, o, ¿sabes? O directora con montadora que se... bueno, que está como un poco más abierto a probar y tal. Lo que pasa que yo creo que lo ideal es cuando eso, o sea, eso a ese nivel en un corto también se hace en los largos, obviamente, y en series de televisión y tal. Lo que pasa que, bueno, quizás en los largos más, ¿no? Y en las series a veces no, porque hay unos tiempos y está todo como mucho más, ¿sabes?, encaminado y aún así obviamente se puede aportar mucho a nivel creativo y demás, pero quizás está más limitado, ¿no? Pero sí, yo creo que depende de los proyectos más que del formato, quizás. Sí, sí, justo. Yo pienso exactamente lo mismo. Es que es como, suena repetitivo, pero es que al final, esto es un trabajo que se hace en equipo y depende de cómo sean los equipos, así van a ser las dinámicas, ¿no? Y sí, yo afortunadamente he tenido mucha suerte y me dejan jugar muchísimo y he podido hacer todas las locuras que me han apetecido. Pero también tiene mucho que ver que también he hecho cortos de primeros trabajos, muchísimos, y entonces, claro, es cierto, el director confía muchísimo más. Es como, también creo yo que el momento de la sala de montaje es el momento de parar de todo el trajín del rodaje y entonces dicen, a ver, entonces como que respiran otra energía y el flujo de trabajo es distinto al ser un primer trabajo, ¿no? Y, y sí, te escuchan mucho más y es muy bonito, pero en realidad yo he tenido la suerte que los directores con los que he trabajado me han escuchado bastante. Pero depende, o sea, como decís tú, en las series, yo no he montado ninguna serie, pero me imagino que todo va tal cual, o sea, y los tiempos son los que son, ¿no? Entonces sí es distinto, pero también es que depende de las personas, ¿no? Pensando, por ejemplo, yo cuando he estado del otro lado, siendo yo director y trabajando con montadores, a mí lo que más me gusta de trabajar, de poder trabajar con un montador o con una montadora es que ¿sabes? Que me ofrezca soluciones y cosas que yo no voy a pensar. O sea, a mí me encanta, el material está ahí, el guión está ahí, a ver qué se te ocurre y luego ver eso y de ahí, pues, construir, ¿no? Pero me encanta ese primer momento en el que te llega una propuesta, por decirlo así, virgen, sin haber yo interferido mucho y encontrarte un montón de... O sea, cuando trabajas con buenos montadores y montadoras, te encuentras joyitas ahí, sorpresas maravillosas, ¿no? Que han visto que a lo mejor tú, como ya tienes una idea muy, muy prefijada de cómo quieres las secuencias, a veces hay cosas, soluciones que no se te ocurren porque ya las tienes en tu cabeza pensadas de otra manera, ¿no? Entonces, poder que alguien pueda enfrentarse a ese material así un poco más virgen y decir, he visto estas cosas aquí, es fantástico. Yo creo que es lo mejor. Sí, yo creo que es gratificante muchas veces, ¿no? El encontrarte algo que está ahí un poco en pañales y sacar cosas bastante guays. Entonces, un poco tirando de esto, ¿podríais contar alguna experiencia personal, así como concreta, aunque no hace falta que digáis nombres ni de directores ni del proyecto, si no queréis? ¿Alguna experiencia concreta de algún caso que hayáis tenido como que cambiar la estructura completamente o lo que se había hablado previamente y luego os llega otra cosa distinta y tenéis que hacer otra cosa distinta? O no sé, alguna así como peculiaridad o anécdota que hayáis vivido, que hayáis dicho, joder, qué guay, o al contrario, en plan, vaya drama, ¿no? Bueno, no sé, yo como trabajo mucho documental, como decía bien Pedro, el documental es que te da para jugar, remover, o sea,
y además también como directora de documental, tú tenés un guión preestablecido y crees que la cosa va a ir por ahí, pero todo está en tu imaginario. Luego la realidad te regala cosas y todo eso cambia. Entonces tú llegas a la sala de montaje con otra película, afortunadamente. Yo creo yo que es el mejor regalo que te da la vida es, o sea, no la vida, sino que registrar la vida es que tú cuando llegas a la sala de montaje tienes otra cosa y muy probablemente muchísimo más potente de la que pensabas, ¿no? Entonces eso te da para jugar, para coger el guión, ponerlo en un lugar apartado y tú empezar a montar y es otro proceso de generar un guión, ¿no? Ya en la línea de montaje. Como está menos acotado como en la ficción, entonces ya. Pero y luego, pues sí, hay estructuras también de guión que te dan más facilidad de jugar, ¿no? Yo hice un corto que era sobre el duelo y entonces en el duelo, en todo lo que estás sintiendo, pues nunca sabes por dónde van tus emociones, cuál es el tiempo en el que estás, porque estás como somnoliento, todavía no asumes una pérdida. Y en esa ocasión jugamos muchísimo y le dimos 1000 vueltas al guión y secuencias que estaban en la primera terminaron en la última, pero creo que también depende de cuál es el proyecto, ¿no? Algo como más loco no he tenido. Que no sea documental, no. No sé tú, Pedro. Pues lo mismo, o sea, he montado mucho documental y cuando estabas haciendo la pregunta, según la hacías, me empezaban a venir experiencias, ¿no? De proyectos, títulos y pum, 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 así un montón y todos son documental. Porque en la ficción también a veces pasa, ¿no? Que de repente de la estructura, por decirlo así, el primer montaje que haces según siguiendo la estructura de guión tal cual, a lo que luego sale al final, lo comparas y dices, hostia, pues hemos hecho aquí mucho puzzle, ¿no? Hemos cambiado el puzzle un montón, pero en realidad donde sí es que es así todo el rato es el documental. O sea, quizás el proyecto en el que más me ha pasado eso fue un proyecto que se llama un documental belga, es una coproducción de Bélgica y Estados Unidos, de Shadow World, de Johan Grimonpré. Fue un documental que estuvimos mucho tiempo y era un documental que la manera de trabajar del director y cómo se enfocó era que no, o sea, no había guión, ¿sabes? Entonces lo escribíamos en el montaje directamente y todo el rato, durante un año que se iba grabando, se iba construyendo. Entonces, pues imagínate, desde lo primero que montamos y todo el rato montabas versiones y luego se caían cosas enteras y había que reemplazar y volver a construir. Era un proceso como lo que es la escritura de un guión y reescritura, pero directamente en la línea de tiempo, ¿sabes? Y durante un periodo muy largo, como un año, pues cambios brutales, ¿no? Y luego también llega, o sea, porque tú estás ahí, director y montador, mano a mano durante meses construyéndose y luego de repente llega una mirada externa de productores, no sé qué, y entonces todo vuelve a cambiar otra vez y sí, por lo menos mi experiencia es que en el documental está vivo hasta el último render. Hasta que el director dice basta, ¿no? Sí, hasta que se lo quitan de las manos y ya no Ya. puede tocar más. Y luego a nivel de condiciones laborales del montaje, abro la gran puerta, ¿qué diferencias veis? O sea, ¿veis que está muy mal respecto a otros formatos en cuanto a pues, la dificultad de financiamiento, cómo os trato con las productoras, si pedís cosas y las dan, si podéis tener ayudantes, si podéis tener una sala, ya de sueldos, pues bueno, si os queréis meter ahí, pues también podemos hablar, pero un poco una vista general de cómo está, digamos, el sector a nivel de condiciones laborales. Yo no sé tú, pero yo en los cortos no he cobrado nunca absolutamente nada. Tal vez al inicio, en los primeros, los que eran en la escuela, pues sí había ayudante y alguien que le apetecía, pues decías, venga, ¿quieres ser mi ayudante? Que al final el material está un poquito, que es nada más un trabajo un poco simbólico también, ¿no? Que debería de existir, sí, pero, pero en los cortos es que pedirle a alguien que trabaje, que sea tu ayudante, cuando no tienes con qué pagarle, a mí eso me desestructura la cabeza. Entonces es algo que en la escuela pues sí lo hice, pero ahora no se me ocurre. Y no me dan sala nunca he tenido sala de montaje, nunca he tenido sueldo, en los cortos nunca. No sé si tú, Pedro, has tenido otra experiencia. Yo, o sea, pues, los cortos aquí en España, por la norma general, es el gratismo, ¿no? O sea, que todo se trabaja gratis, pero
O sea, yo nunca he tenido una sala de montaje puesta por la producción para el corto, ni ayudantes para cortos tampoco. Y cobrar alguna vez, pero a lo mejor, ¿sabes? Cobras súper poco. Cuando hay un presupuesto para el corto porque se ha conseguido ayuda de aquí y de allá y sí que hay algo de presupuesto, pues algunas producciones de corto sí que deciden pagarle a la gente, aunque sea poco, pero pagar algo. Y luego, o sea, eso es la experiencia aquí en España, lo que yo conozco. Y lo que sí, por comparar, como yo he hecho 2 cortos en Francia, bueno, uno era una coproducción Francia-España y otro en Francia, claro, es muy diferente porque allí se consiguen presupuestos más grandes para los cortos a través de ayudas, que también hay como muchas más vías de financiar un corto. Y entonces sí que la gente cobra, o sea, no se cobran salarios bajos, digamos, no al nivel de lo que se cobraría pues, en un largometraje, pero sí que es como, por decirlo así, como un requisito, digamos, ¿no? Que todo el mundo que trabaja cobra algo, está dado de alta, etcétera, y la verdad es que, joder, se nota, ¿no? Es muy distinto porque eso es lo que hace que se genere como una cantera de industria que luego, ¿sabes?, puede crecer y pasar al largo y tal, porque el trabajar en cortos durante varios años sin cobrar, pues es inviable, ¿no? O sea, lo puedes hacer un tiempo para coger experiencia, demostrar tu profesionalidad y tus capacidades, pero claro, llegas hasta cierto punto, ¿no? Y eso es lo que hace también muchas veces que el corto se quede limitado a eso que decías tú, de lanzadera para el largo, porque al final, claro, tienes que salir de ahí, tienes que salir del gratismo, entonces la única forma es pasar a otros formatos, ¿no? En cambio, por ejemplo, en Francia yo vi gente que tenía una filmografía extensísima de solo cortometrajes, porque, bueno, pues se puede vivir trabajando solo en ese formato. ¿Diríais que vuestra experiencia a la hora de montar cortos os ha servido y en qué forma para luego ser guionistas o directores también en cortos? ¿Creéis que ha influido mucho o bastante en cosas que luego, problemas que podéis ir detectando, que luego pues decís, ah, mira, pues lo voy a hacer de esta forma, lo voy a hacer de otra? A mí, como no lo conocía y venía del universo del largo y al venir al corto, me sorprendió muchísimo. O sea, fue como donde se puede hacer algo más pequeño. En documental lo tenía más asimilado porque se pueden hacer correspondencias, piezas muchísimo más cortas y eso es como, bueno, vamos, lo que diferencia el documental de la ficción, ¿no? Es como, lo tenía como súper asumido el corto documental. Pero el corto de ficción sí fue una grata sorpresa para mí encontrarme con ello. Y sin duda como montadora aprendes cada vez que haces algo, ¿no? Y te das cuenta, como uno está sentado en su sala de montaje, pues, y con la cabeza muy fría, pues es muchísimo más fácil darte cuenta de los errores cometidos, ¿no? Luego ya cuando estás en el ruedo es algo totalmente distinto, pero sí, seguramente he aprendido. Todavía no lo he usado porque no he hecho ningún corto de ficción, pero sí. Yo también, vamos, o sea, yo es que por decirlo así, mi formación es el montaje, ¿sabes? Cuando empecé a escribir y dirigir, o sea, yo estudié montaje o trabajado de montador varios años hasta que se me ocurrió probar a suerte a escribir yo un guión y dirigir un corto. Y de hecho, ese primer corto que hice, me acuerdo que me puse así un poco, no sé por qué se me ocurrió la idea de que iba a ser un corto sin montaje, ¿no? Pues como soy montador, para que no digan que es un corto, el típico corto de montador, pues lo voy a hacer un plano secuencia, ¿no? 5 minutos, un plano fijo y nada más. Y, y la verdad es que luego es un poco no sé, en mi caso, pues, absolutamente el montaje me ha servido muchísimo para aprender a enfocar mis proyectos como guionista y director, tanto en los cortos que he hecho como ahora en el largo. Y de hecho, de una manera, o sea, como creo que en mi caso, muy influyente por eso, porque yo empecé como con un planteamiento muy radical de minimizar el montaje en mis trabajos como director, ¿sabes? Y luego ha ido creciendo, ahora ya hay más montaje, pero aún así es poco, ¿sabes? Me gusta hacer tomas largas. Entonces, bueno, como que sí que se ha formado mucho mi visión como director, se ha formado desde el montaje. Y creo que es una escuela fantástica. O sea, hay escuelas muy válidas para llegar a la dirección, desde el guión o desde la propia dirección. Hay mucha gente que trabaja en equipos de dirección mucho tiempo como ayudante y luego dirige. Yo en mi caso no, yo no tenía nada de experiencia de estar en los rodajes, súper poca, o sea, y era siempre pues de visita, ¿no? El montador que viene a echar un ojo ahí a los rodajes.
Y entonces, claro, a mí toda la experiencia que tenía yo a la hora de cómo construir una película era desde la sala de montaje. Claro, yo entendí mal tu pregunta. Pensé que decías el montaje de cortos en específico. O sea, el montaje en general, cómo me ha servido, ¿no? Bueno, era más en concreto con los cortos, pues yo sí creo que hay como a veces hay mucha diferencia de que, no sé, creo que yo también monto largos y cortos y creo que con los cortos como que vas mucho más al final porque menos es más y quieres que dure lo menos posible para poder tener más selecciones, ¿no? Que es un poco eso, para meterlo en más festivales y como que vas mucho más a tijera y a ser conciso. Entonces, no sé si eso también luego a la hora de dirigir largos o cortos o lo que sea, os influye también, ¿no? Que ya desde el guión es, va, esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto fuera. No sé si eso un poco os pasa, ¿no? A mí no. O sea, no siento que... No, es como dependiendo cómo... Es que, no sé, tampoco concibo el corto como algo tan compacto que tiene que ir fa, no. O sea, lo veo como una historia que depende cuál sea la historia, va a respirar de una forma o de otra. Es cierto que sí, se ahorra muchísimo más tiempo en el corto, evidentemente. No vemos entrar y salir a la gente de los espacios, por ejemplo. Le Eso. ahorramos mucho tiempo a la gente, pero sí, no, a la hora de dirigir todavía no me ha tocado esa experiencia. Sí, yo sí, o sea, yo lo que has dicho ahora concretamente sí, de por haber montado cortos, luego a la hora de escribir un guión de un corto, ahorrarme muchas cosas ya en el guión porque sé como que se van a caer en el montaje o pensar mucho desde la escritura en el guión, pensar, vale, toda esta acción va a ir de aquí a aquí en este plano, además, como digo yo, que yo hago como planos, tomas muy largas y planos fijos, pues ya es como, toda esta secuencia va así y esta, ¿sabes? Y entonces es tanto tiempo de rodaje y montar es solamente elegir la toma buena, ¿no? Que también yo me hago el trabajo un poco más fácil a la hora de montar los cortos de esa manera, ¿sabes? Sí, sí, es inevitable. Cuando ya sos montador, es inevitable cuando estás escribiendo algo que ya estás pensando en el montaje. O sea, eso es de cajón. O sea, yo de hecho estudié documental y al estudiar documental pensé que para hacer documental tengo que aprender a montar. Y así entré en el montaje y aquí estoy tan a gusto en el montaje. Pero sí, o sea, ya piensas directamente cómo lo vas a montar, cómo lo vas a contar y efectivamente sabes qué cosas ya, esto no necesito contarlo porque voy a ir luego a esto y ya está. El montaje en realidad ayuda para toda la estructura, ¿no? Desde un inicio. Sí, yo creo que el montaje al final es, o sea, es escritura también, ¿no? El guión es la escritura antes de rodar y el montaje es la escritura después de rodar. Entonces se parecen mucho. Si tienes experiencia en el montaje, ayuda mucho a la hora de escribir el guión, o sea, en el montaje, ¿no? Escribiendo después del rodaje, pues te ayuda mucho a la hora de escribir el guión antes del rodaje. Claro. Y cuando habéis dirigido, ¿habéis montado vosotros o pilláis a alguien para un montador para que monte? ¿Y os o sea, soléis ser muy enamorados de vuestro propio material o soléis dejaros llevar y destrozar como nosotros destrozamos cuando montamos? ¿Vosotros también como directores, digamos, destrozáis vuestro propio material o vais un poco más con cuidado? Yo mi largo lo comenté y, y lo comenté porque era una historia personal y es una historia de Guatemala y me vería, o sea, sabía que lo tenía que montar otra persona, no solo yo, por el tipo de historia, pero también no me quise desligar por completo y me interesaba formar parte del montaje. Luego, cosas más cortas, he dejado que otras personas las monten porque confío plenamente. O sea, creo que también depende de la naturaleza del proyecto. Ahora las ideas que tengo no las pienso montar yo, o sea, para nada. Pero, pero creo que como directora sé la dinámica de negociación que se necesita en la sala de montaje, ¿no? Entonces, hay cosas que, vamos, como todos los directores, creo yo, ¿no? Como que voy resistiendo, cosas que me parece que tienen que estar, pero que si se da una negociación y el montador o montadora me argumenta que eso se tiene que caer, lo dejo ir sin ninguna duda. O sea, yo, por ejemplo, habían cosas en mi documental que era además sobre Guatemala, que habían cosas que para mí ya eran, yo ya las tenía súper vistas y el montador estaba convencido que tenía que ir. Y a mí me chocaba muchísimo, era
era una de estas mujeres evangélicas que estaba dando todo un recital sobre Cristo y cómo nos iba a salvar en la tierra si nos portábamos bien. Y para mí era como, no, mi película no puede tener religión, Guatemala es muy religiosa, no puede tener religión. Pero la imagen era muy potente y el montador, bueno, y así como esas, muchas más, ¿no? Pero esa en particular es la que quería que estuviera, ¿no? Y a pesar de que para mí era como una máxima en mi película, no va a haber religión, esa secuencia se quedó por mucho tiempo. Luego al final se cayó porque tanto él como yo nos dimos cuenta que no venía a cuento, que era como la broma a mitad de la película y era como no venía al caso y se cayó, pero yo creo que sí es muy importante el estar escuchando. Y también, a ver, es que sería un poco contradictorio que siendo montadores también, al ser director, no escuches a tu montador. Sí, sí, vamos, yo en mi caso yo los primeros cortos que hice los monté yo, pero no porque quisiera, sino por necesidad, porque eran cortos hechos así con lo puesto, entonces a mí me pasaba un poco como a Ana, ¿no? Me daba cosa pedirle a alguien ¿sabes? Que montara mi corto si no tenía nada que ofrecerle de salario. Y como yo soy montador, o sea, yo en ese sentido, cuando he hecho las producciones así un poco justas de presupuesto o sin presupuesto, pues todo lo que puedo hacer yo lo hago, ¿sabes? Porque por no pedirle a otra persona que haga las cosas que no puedo, lógicamente no. Pero luego los dos últimos cortos que hice, que son los que hice con Francia, como ya había más presupuesto y que se podía, trabajé con un montador distinto en cada uno y fue maravilloso, porque además son montadores muy buenos, que conozco, que trabajo, o sea, que he coincidido con ellos trabajando como montadores, nosotros, los dos como montadores juntos pues muchísimo mejor. Y lo prefiero mil veces, o sea, yo no quiero montar más nada de lo que yo dirija, porque, o sea, yo ya, quiero decir, la parte que yo puedo aportar como montador a lo que yo dirijo ya la traigo, digamos, ¿sabes? O sea, la voy a aportar dentro de lo que, ¿sabes? Mi parte ya está. Si ya tengo además otra parte de otra persona, es que es fantástico, también por el tema de, hay cosas que uno no se puede aportar a uno mismo, ¿no? Que es la mirada fresca sobre el material, la distancia, a veces cosas tan tontas como no conocer los espacios donde has rodado. A mí eso me influye mucho porque aunque quieras olvidarte, ¿sabes? Y dices, no, si este plano con este casan bien, pero tú tienes ahí consciente de que no, pero eso estaba al otro lado en el, ¿sabes? Como a veces te cuesta un poco deshacerte de eso a la hora de montar algo que has rodado tú mismo. Ahora, el largo lo he tenido que montar yo, otra vez hemos vuelto a la necesidad, muy a mi pesar lo he tenido que montar yo, pero porque es un largo hecho con micro presupuesto, entonces llegábamos hasta donde llegábamos y a veces hay que tomar esa decisión otra vez, ¿no? De, bueno, pues si esta parte la puedo hacer yo, la hago yo y vamos a usar los recursos en otra cosa que es más importante y tal, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que, o sea, lo he hecho. Preferiría no haberlo hecho solo. Sí que he tenido mucha gente a la que le he podido ir compartiendo para que me diera feedback externo y eso es súper necesario, si no, no lo podría haber hecho, creo. Y la verdad que en ese proceso de lo que dices tú, de lo que dicen en inglés de kill your darlings, ¿no? De dejar ir las cosas a las que le tienes mucho cariño y tal, pues sí, es lo que dice Ana, ¿no? Que al final como montadores, la relación montador-director tiene mucho de psicología también, o de acompañar a los directores en ese proceso de toma de decisiones, de llegar a la conclusión de qué es importante y qué es bueno para la película y qué no. Y entonces yo muchas veces lo que me ha pasado en este caso de montar la peli es que lo veía, como montador lo veía, claro, lo veía, esto va a caer, pero lo dejas ahí. Bueno, ya veremos, si sí que sabes. Entonces, también como no tienes a un montador o una montadora al lado con quien hablar eso, pues tú lo dejas ahí y entonces pruebas, se lo enseñas a alguien y según un poquito vas recibiendo feedback de 3 o 4 personas y ya efectivamente se corrobora lo que veías claro y entonces ya con mucho pesar dices, venga, ahora ya yo montador se lo digo a mí mismo, mi director, venga, quítalo de ahí, ¿sabes? Pero es un poco esquizofrénico el proceso. Bueno, ya para terminar rápidamente, ¿trabajar como montador en cortos, más allá del aprendizaje, os ha brindado algún tipo de oportunidad laboral? ¿O os ha dado visibilidad como montadores? O sea, quiero decir que de ahí pues os hayan visto, wow, he visto este corto, lo has montado tú, wow, quiero que montes mi corto, o quiero que montes mi videoclip o tal, o no, o simplemente os llama la gente que ya os conoce de otras cosas y así es la rueda que sigue girando. Bueno, en mi caso, una de las grandes relaciones que tengo con un director
empieza nuestro recorrido desde los cortos. Así que y generalmente cuando he montado un corto, luego sigo trabajando con estos directores, así que a mí sí me ha ayudado bastante. Pero es como casi con todo, ¿no? Empiezas con algo y continúas haciendo cosas, pero bueno, sí, ahora que lo pienso, la gran mayoría ha sido a través de cortos. Sí, sí. Sí, o sea, si no he entendido mal la pregunta es si te llegan oportunidades laborales por haber montado un corto, ¿no? O si te llegan porque, o sea, lo segundo que has dicho, que llegan por la gente con la que ya has trabajado es más común, ¿no? Porque al final pues trabajas en un equipo con gente y si a la gente ve que trabajas bien y le gusta cómo trabajas, pues al final esa gente va luego a otro equipo de otra cosa y dice, pues, ¿no? Él o ella, Claro. que ya he currado antes. Lo de que por un corto que has montado te llame alguien de la nada, por decirlo así, que es lo que, ¿no? Es un poco creo que por lo que habías preguntado, ¿no? Como de si de repente alguien dice, oye, como he visto que has De la montado aquel nada. corto, o De la nada. sea, No, de la nada. Una vez me pasó y fue como, ¡ay, qué bien! Pero una vez nada más. claro, o sea, Perdón, como de Pedro. esto no, pero eso, ¿no? Yo he entendido eso, como de que alguien te diga, oye, he visto que montaste tal corto y te llamo para que montes esta. En ese caso, a mí sí me ha pasado alguna vez, ha sido para montar otro corto, no otra cosa, ¿no? O sea, porque alguien que está haciendo un corto normalmente se tira de ahí, ¿no? De referencias de cortos. Pero vamos, creo que me ha pasado una vez. O sea, lo normal es por gente que ya has currado en otras producciones. Pues hasta aquí hemos llegado, nos quedamos sin tiempo, así que nada, pues muchas gracias a los dos por estar aquí y por charlar entre nosotros. Y agradecer a la Academia de Cine y a Mae por organizar esto y nada, hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Sí, gracias por la invitación.